David Rojas Paico, para conversar, conocer sus impresiones de lo que se viene tanto en el Congreso de la República como en el Jurado Nacional de Elecciones en horas se debe conocer la promulgación como presidente constitucional al profesor Pedro Castillo. David, buenas tardes, bienvenido. Como siempre, el agradecimiento en nombre de todos nuestros televidentes de Ánfora 2021. Bienvenido. Hola Néstor, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todos los televidentes en este momento. Sí, ¿cuál es la lectura? Tenemos dos escenarios, David, el tema del Congreso de la República con estas acciones que hemos dado a conocer, que hoy día han sido citados para conocer el tema de sus competencias. Eso es una primera lectura que quisiera el comentario constitucional del especialista. Bueno, yo creo que la conversación es buena en tanto que estamos trabajando o están trabajando a nivel de poderes, ¿no? De funciones. Más que poderes son funciones, porque es un solo Estado y es un solo poder político. Lo que pasa es que está delimitado en funciones porque es un principio que lo hemos recogido del pensamiento constitucional europeo. Para nadie es un secreto de que la separación de poderes es un principio que nace con la Revolución Francesa y que se ha venido delimitando bien como consecuencia de aportes como el constitucionalismo inglés, donde el Parlamento tiene mucho peso. En nuestro caso, nosotros somos un sistema más presidencialista que parlamentarista. En toda América, el sistema presidencialista es el que prevalece, ¿no? No hay ningún Estado que tenga un sistema parlamentarista. Sin embargo, la tesis de la separación de poderes tiene como característica fundamental los controles que hay entre las funciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no puede haber ningún poder que cometa exceso porque están los otros poderes para controlar. En este sentido, son autónomos y tienen su competencia definida. En el caso del Poder Judicial, ellos tienen una función en este caso de control difuso de la constitucionalidad. Las leyes que el Congreso se presumen constitucionales porque pasan por todo un proceso señalado en la Constitución, pero eso no significa que no puedan tener inconstitucionalidades, y para eso existe el Tribunal Constitucional, para que mediante la aplicación del control concentrado que se pueda establecer que existe inconstitucionalidades dentro de la ley que ha dado el Congreso en función a sus atribuciones y a la presunción de constitucionalidad de la ley. Entonces, bajo estos principios, el Poder Judicial se hace control difuso, es decir, porque advierte que podría haber vulneraciones de derechos constitucionales o fundamentales. Y en ese sentido, en este caso, la juez constitucional ha advertido que si no suspendía, si no daba la medida cautelar, pues iban a cometer algunas vulneraciones a personas que no habían sido calificadas de acuerdo al propio reglamento del Congreso, vulnerando incluso algunos tratados internacionales que están mencionados en la misma resolución de suspensión del proceso de designación de miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, el hecho de que la presidenta del Poder Judicial, que ya ha señalado su posición clara, en forma clara y precisa, ¿no? Nadie puede oponerse a las disposiciones del Poder Judicial. No hay ninguna autoridad que pueda oponerse a esas disposiciones del Poder Judicial. Hay sí un mecanismo de poder reclamar dentro de ese proceso si es que ha habido alguna situación que no está debidamente fundamentada o contraviene de repente a algún otro derecho. Y en este caso la presidenta ha sido bien clara. Ahora, ¿por qué participa el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público ya está haciendo indagaciones sobre el proceder de los miembros del Congreso en relación a este desacato, que en la práctica, a mi entender, es la comisión flagrante de un delito. Entonces, todo ya es bienvenido y se aclararán esas cosas.
pero quisiera que me permitas hacer un análisis contextual del papel del Congreso para que la población tenga claro qué es lo que realmente sucede con el Congreso, no el de ahora, sino el que viene desde hace mucho tiempo atrás. De repente, cuando se instauró el Congreso Constituyente Democrático en el año 93 o 95, ¿no? Donde se dieron incluso leyes que contravenían la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, como la ley de impunidad, de amnistía para los grupos vulneradores de derechos humanos. Por ejemplo, ¿por qué cae el régimen de Fujimori padre? Porque se visualiza cómo el poder político que tenía Montesinos pervierte a integrantes del Congreso y se ve pues a un congresista que se le está dando dinero para que pase a la fila del oficialismo. Eso marcó la caída de Fujimori padre, o sea, del papá de la señora K, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, hay que tener en cuenta algo muy importante, mi estimado Néstor. Uno de los principales componentes de la grave crisis estructural que atraviesa el país es el de la representación política. Por parte del Congreso hay, de alguna manera, complicidad con esta crisis, ¿no? Porque la magnitud de esta crisis por la que estamos atravesando, que es una crisis también de representación, es equivalente a la que tuvo el país en la época después de la guerra con Chile en el siglo XIX. De ahí podemos colegir que el pensamiento y crítica de Manuel González Prada está plenamente vigente. Actualmente en el Perú, donde se aprieta, brota la puso. El Congreso en el segundo gobierno de Alan García fue corresponsable de los sucesos de la curva del diablo en Magua el 5 de junio de 2009. En mayo de dicho año, el Congreso se negó a revisar los decretos legislativos que había expedido el Ejecutivo en aplicación de la política del perro hortelano para consolidar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. A pesar que existía informe favorable en el Congreso para derogar esos decretos legislativos. Prefirieron irse de vacaciones hasta el inicio de la siguiente legislatura. Cuando en el mes de agosto regresaron para reiniciar la legislatura, ya se habían suscitado el enfrentamiento de los pobladores indígenas con la Policía Nacional, que tuvo un alto costo social. En esa oportunidad, el congresista Javier Vallarriestra presentó su renuncia, pero esta no se pudo materializar porque de conformidad con el artículo 95 de la Constitución, el cargo de congresista es irrenunciable. Y en esos momentos, en que no se le dicta la renuncia, Javier Vallarriestra hizo una profecía y señaló: este Congreso al que yo pertenezco es el peor de la historia del Perú, pero los que vienen después van a ser mucho peor. Y entonces no se equivocó, porque eso corrobora, por ejemplo, que al término de las elecciones presidenciales de 2016, en la primera vuelta, por obra y gracia de la cifra repartidora, más o menos el 23% de la población, de los votos de la población, pero se convirtió en la primera fuerza parlamentaria con 73 miembros de un total de 130. Y en ese contexto la señora K pretendió entonces gobernar desde el legislativo, chantajeando al entonces presidente Kuczynski con el indulto de su padre, el dictador que purga condena en prisión por vulnerar derechos humanos, logrando un indulto que luego, por aplicación del control de la constitucionalidad por parte del TC y la convencionalidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, fue declarado contrario a la legalidad, a la constitucionalidad y a la convencionalidad.
Por lo tanto, Fujimori, que había sido indultado, el papá tuvo que regresar a la cárcel, ¿no? Bueno, luego se sabe que PPK renunció a la presidencia para no ser denunciado por lobistas de intereses norteamericanos en pleno ejercicio del cargo de presidente, ¿no? Y ese Congreso, mayoritariamente fujimorista, hasta su disolución, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución, que señala la negación de confianza a dos consejos de ministros, acarrea la disolución. Durante ese tiempo, hasta la disolución, ese Congreso de mayoría fujimorista se dedicó a consolidar la impunidad de los cuellos blancos, de Inostroza Pariachi, de Chávarri, de Donaire, de Alan García, y a manipular el nombramiento de jueces y fiscales en connivencia con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y fue gracias a que la población limeña se movilizó exigiendo la disolución del Congreso que se dio la cuestión de confianza, ¿no? El Congreso transitorio, este actual, elegido a inicios del 2020, cuya designación vence a fines de este mes, recibió la tarea de hacer reformas constitucionales en cumplimiento del referendo que convocó el entonces presidente Vizcarra. Una de sus primeras acciones en el mes de agosto del año pasado fue iniciar el proceso de designación a 6 vocales del TC, en aplicación del artículo 201 de la Constitución. Sin embargo, ante los sucesos de noviembre pasado ocasionados por la designación del congresista Medino de Lama como presidente del Perú ante la vacancia de Vizcarra, acordó suspender el proceso y que sea el próximo Congreso el que realice dicha tarea. De forma sorpresiva para la opinión pública, este Congreso que está feneciendo que dobla la última legislatura para retomar el proceso y posibilitar la designación de ser miembro del PP. Es conocido que a no cumplir el Congreso con su propio reglamento para llevar a cabo el proceso de designación, el Poder Judicial, a través de un juzgado constitucional, dictó una medida cautelar de suspensión que ha sido rechazada por la mayoría del Congreso en abierto desacato y resistencia al mandato judicial. Los congresistas que en esta semana pudieran acordar la designación ilegal del miembro del TC incurren en flagrante delito contra la Administración de Justicia. Y se conoce que aproximadamente 65 de los congresistas estarían buscando impunidad, razón por la cual se pretende designar un TC express que contraviene lo que señala el artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política vigente, que señala que ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de las funciones de la actividad jurisdiccional. Esas son pues las razones por las cuales podríamos decir que la situación en el Congreso está de esa manera, ¿no? Es una visión más clara de por qué es que estamos ahora en estos momentos con una crisis institucional profunda a todo nivel, pero fundamentalmente en el Congreso. David, clarísima la explicación, y era necesario, creo, hacer el antecedente desde el siglo pasado de lo que ha ocurrido y de la situación actual. ¿Cuál sería el escenario? Porque ya Fiscalía está investigando el desacato en la que estarían incurriendo los congresistas que han participado. ¿Cuál sería el siguiente paso luego de la investigación de la Fiscalía, el paso en el Poder Judicial con respecto a la situación de estos congresistas, que además lo ha señalado con mucha claridad, esta cuarta legislatura resultó también siendo ilegal? Pero en la situación individual de los congresistas que están persistiendo en esta elección, ¿cuál sería el paso de Fiscalía y Poder Judicial con respecto a ellos? Muchos de ellos están dentro del grupo de los 65 que señalas que estarían buscando impunidad.
Sí, mira, de acuerdo a la Constitución, el Ministerio Público es el defensor de la legalidad, es el perseguidor, el que persigue de oficio la comisión de delitos, ¿no? Entonces, el Ministerio Público que tendrá que abocarse a investigar, a una investigación preliminar, acopiando toda esta información que meritude probablemente la apertura de esta investigación preparatoria y posteriormente un juicio moral contra los que resultan responsables, ¿no? Como producto de esta comisión de delitos. Ese es el papel que le corresponde al Ministerio Público. Y al Poder Judicial, administrar justicia, es decir, determinar en última instancia si es que como producto de esa investigación, de ese proceso, pues se ha cometido un delito, aplicará una sentencia correspondiente. No hay impunidad para este caso. Entonces, Correcto. yo creo que Sí, de alguna manera esto produce que la población comience a entender por qué es que estamos atravesando por una crisis institucional y estructural que amerita la necesidad de un nuevo gobierno que comience a desarrollar de manera democrática y conjuntamente con la población una serie de cambios estructurales que requerimos en nuestra sociedad. gran tarea del presidente Castillo. Y un comentario sobre todavía lo que dice el pueblo, el pataleo de Keiko Fujimori, que también está defendiendo sus intereses y el peligro de regresar a la cárcel porque el proceso judicial continúa. David, un comentario sobre este escenario de Fuerza Popular y muy especialmente de la lideresa Fujimori. Bueno, no solamente hay que individualizar este tema con la señora K, porque como dijo el ex fiscal Guillén en el día de los debates, Fuerza Popular es una organización para delinquir. Y conjuntamente con la señora K hay un conjunto de personas que bordean, creo, las 200 personas que estarían implicadas en este pitufeo de ingresos, de recursos que provienen de mala procedencia, perdón, y que de alguna manera estaría implicando no solamente el procesamiento y posteriormente la sentencia contra la señora K, sino contra todas esas personas que están íntimamente vinculadas a la comisión de estos delitos, ¿no? Entonces ese es el panorama que vemos, ¿no? Ahora, para mí es más positivo, y permíteme hacer este comentario, ver qué es lo que viene después para el Ejecutivo, ¿no? Porque sabemos que en este momento el Jurado Nacional de Elecciones está finiquitando el tema de prácticamente con todas las impugnaciones, todas las apelaciones que se habían dado, pero el fiscal Montesa, perdón, el vocal Montesa, está deteniendo, está profesamente demorando la suscripción de sus votos singulares, ¿no? Está generando zozobra de alguna manera, a pesar que están trabajando full time, el avance es muy poco, me dicen que más o menos faltarían 98 votos singulares que tendría que hacer, ¿no? Entonces eso es una maniobra, me parece, Claro. para dilatar un poco este tema y dejar en outside al presidente Castillo Sí, en el momento de la transferencia. Pero aún con todo eso, yo estoy convencido de que esta semana, de todas maneras, se proclama Pedro Castillo. Lo que correcto. hay que estar expectante es a los momentos que vienen después. Y Claro. los momentos que vienen, yo considero particularmente que habría tres momentos que hay que puntualizar y hay que tenerlos muy a la vista. El primer momento es la composición del gabinete de Pedro Castillo. El segundo momento es el discurso presidencial a la nación. Y el tercer momento es la composición
de la directiva del próximo Congreso. Eso va a marcar la gobernabilidad. Entonces hay que estar atentos a eso en el futuro. Correcto, correcto. Y antes de la entrevista y el comentario tuyo, David, hemos tenido a un analista internacional en el tema de marketing, el mexicano Flavio Morales, y hablaba los mismos escenarios y hablaba de la recomendación primero de tranquilidad y luego que el presidente en su condición de tal, Pedro Castillo, tiene que tender los puentes necesarios primero para la población, para la tranquilidad de la población en el discurso presidencial del 28, y luego tender los puentes en donde va a dar a conocer su primer discurso presidencial, que es el Congreso de la República, para esa composición en la que no tiene mayoría Perú Libre y en la que se tiene que realmente trabajar en función de la unidad de todos los peruanos para sacar lo que se necesita, salir de la grave situación. ¿Cuáles son los comentarios entonces sobre los escenarios que tú también los estás fijando, David? Sí, efectivamente todos los peruanos tenemos la obligación de estar atentos a todo lo que va a pasar y sobre todo a darle respaldo al presidente para que comiencen a ejecutarse los cambios que la sociedad necesita, ¿no? Creo que todos estamos comprometidos en ello para el beneficio de todos, pues, para generar mejoras en esta crisis que es estructural y que debe terminar con una nueva constitución que nos permita generar desarrollo, un real desarrollo integral en nuestro país. Muy bien, vamos a estar atentos entonces, como siempre, el agradecimiento por el tiempo y por los conocimientos, David, en nombre de nuestros televidentes a nivel de todo el mundo. Estamos en todo el mundo y los compatriotas, sobre todo, que están fuera del territorio nacional, están muy preocupados, pero creo que con estas declaraciones podemos un poco de tranquilidad y de esperanza, de optimismo, que las cosas van a ser mejores. Estamos saliendo de crisis, hemos estado en situaciones peores, David, ¿no? Y esta no es la excepción, son las pruebas para todos los peruanos. Así es, así es. Gracias por la atención. Gracias también por la oportunidad. Ánfora 2021, hemos estado con el doctor David Rojas Paico, constitucionalista y profesor universitario.